Escuchas a Héctor Rosales en radio. Espero que hayan tenido una feliz Navidad y tengan un mejor año 2024. Iniciamos con la información. Portadas. 29 de diciembre del año 2023. El periódico El Norte destaca que Samuel García, este neonazi regiomontano que desprecia profundamente el sur de México, se cree tejano, se cree norteamericano, y que es una herramienta de López Obrador para hacer corrupción electoral en contra de Xóchitl Gálvez, se suma a la violencia y represión contra migrantes centroamericanos. Prende Nuevo León alerta por ola migrante. Ya saben que lo que diga López Obrador inmediatamente es a cumplir sus deseos, Samuel García. También destaca el fracaso de la presa El Cuchillo 2. ¿Se acuerdan que esa presa sin mayor importancia fue inaugurada no hace mucho por López Obrador y Samuel García? Samuel García parecía que estaba enamorado completamente de López Obrador, deshaciéndose en elogios a él y a su equipo de incompetentes. Pues bueno, el Cuchillo 2 no funciona. Indica el periódico El Norte que callan, que hay censura, que las casas de esa región no tienen agua, se quedaron sin agua y sin embargo Samuel García decía que esa obra había sido como la redención para los pobladores. El periódico El Universal este día destaca que el dictador López Obrador suma ya 30 amonestaciones, infracciones, faltas, sanciones por parte del INE, el Instituto Nacional Electoral, por usar el poder, el todopoderoso aparato de la presidencia, del Estado represor mexicano, para promover el voto para la israelí comunista, para la extranjera ligada a la CIA, Claudia Sheinbaum Pardo. Una extranjera que quiere hacerse con la presidencia de México para hacer mucho daño al pueblo católico. El periódico La Jornada publica una noticia falsa. Dice que hay un sorpresivo avance de todo índice económico. Pues será el avance económico que solamente ven ellos en los contratos multimillonarios por publicidad que les da López Obrador. De todo lo que endeuda y roba al país, se destina gran parte a publicidad para el periódico, para el pasquín, para el panfleto, para el órgano de propaganda del Estado mexicano que se convirtió La Jornada. Ya saben que con estadísticas se puede mentir muy fácilmente, pero los indicadores económicos, si mejoran en algo en este país, es contra las políticas empobrecedoras, destructoras de López Obrador, no porque venga a favorecer él. Los indicadores económicos que ellos piensan que están favoreciendo es un dólar debilitado, cuando en realidad un dólar debilitado puede ser producto de la gran inflación que existe en México, que hace que inversionistas extranjeros contraten algunos fondos de la tesorería, que no es inversión directa que genera empleos, sino una carga de usura contra el Estado mexicano, que se tiene que pagar a plazo fijo. Y también ocurre mucho que hay problemas, dificultades en los Estados Unidos que hacen que baje el dólar, con independencia de lo que ocurra en México. No es un dato favorable eso porque fundamentalmente hay millones de mexicanos que envían dólares a México. Y con la caída del dólar también se reduce esa clase de ganancias, las remesas. Periódico de Yucatán, nuevamente mis respetos. Ellos también se dieron cuenta de que López Obrador intentó alterar el documento de acuerdo conjunto con Estados Unidos para ocultar la migración, para ocultar que Estados Unidos y el gobierno de López Obrador reconocen que esta desbordante migración en este año 2023, que aumentó en un 55%, se debe al declive de la democracia. No hay democracia ya en Sudamérica. Se han impuesto todas dictaduras narcotraficantes, pederastas y asesinas como la de Nicolás Maduro. Es por violencia y declive democrático en países chavistas, miserables como Cuba, Venezuela, Nicaragua, que son los aliados narcotraficantes del presidente de México. Entonces, cuando se publicó el documento en español, era completamente distinto del documento que estaba en la Casa Blanca, ocultando que este es el origen de la migración desbordada. López Obrador intentó quedar bien con sus amigos chavistas y le sale mal. Tuvo que corregir el documento después.
Flujo migratorio aumentó en un 55% en este año 2023, destaca el periódico Expreso. Con López Obrador se incrementa la violencia contra las mujeres y sin recibir ayuda por parte del Estado. Me refiero fundamentalmente a violencia de hombres, de parejas. Hasta 153 llamadas de auxilio se realizan al día en este año 2023, según destaca en su portada el periódico Milenio. Y es un fracaso más de López Obrador que no existía antes. Un incremento de la violencia contra las mujeres, que es un grupo vulnerable y a veces económicamente dependiente. Pero también es un fracaso, además de López Obrador, de las políticas de género que se vienen implementando que no han reducido la violencia. También es un fracaso de los sexólogos. Los sexólogos que tanto llaman a la depravación sexual, pues han incrementado la violencia contra grupos vulnerables. No solamente mujeres, sino que también se eleva la pedofilia y la producción de pornografía infantil en México con el gobierno de López Obrador y por seguir precisamente todas estas políticas de liberación sexual o de depravación sexual que López Obrador incluyó en sus libros de texto. Por cierto, que los medios de comunicación, al hacer memoria de todo lo que ocurrió en este año 2023, no destacan que el perverso, el ruin, ya fallecido, magistrado Osiel Baena, fue asesinado por su amante homosexual Dorian Herrera. Lo acuchilló y dejó una escena que solamente podemos definir como aquí estuvo el demonio. Los medios corruptos, muchos medios corruptos, o sin las agallas para criticar el desastre de las políticas de género y la conducta de estas personas, reciben dinero de marcas como Pons, Knorr, Hellmann's, entre muchas otras, como Mercado Libre, y bueno, pues se ocultan pues esta clase de situaciones porque piensan que van a perder patrocinadores. Recuérdese que fundamentalmente las políticas de género son una ofensiva de organizaciones extranjeras como la USAID, como la Fundación Rockefeller o como la Open Society Foundation, entre muchas otras fundaciones que les he comentado ya en mi canal de Instagram o en mi cuenta de Instagram sobre las políticas de Henry Kissinger del Memorándum 200 de los años 70, en que Estados Unidos determina que destruir la población de los otros países tercermundistas como México a través de homosexualidad, abortos y cualquier política que restrinja la natalidad será fundamental para mantener el control de todo el continente americano, siguiendo la doctrina Monroe y la aclaración de Roosevelt sobre que América es para los norteamericanos. Ahora sería América para los americanos sionistas. Pues bien, ahora parece ser que los medios de comunicación e incluso el gobierno se van a volcar en su apoyo en promoción al travesti Wendy Guevara. Pero hay que recordar que dentro del partido narcotraficante Morena hay muchos transexuales que incluso ocupan cargos como políticos y han impulsado políticas contra la infancia, en las cuales quieren meterse en la sexualidad de los niños. Vamos con otra información. Como pudieron darse cuenta, me tomé un descanso forzado debido a que el servicio de comunicaciones de Telmex no funciona bien y nos privó de algunas facilidades de comunicación durante los últimos 2 días. Pues bien, vamos entonces ahora con las portadas de los días anteriores. El miércoles 27 de diciembre del año 2023 hubo mejores portadas que las de hoy y vamos a comentarlas. Esta vez la mayoría de los periódicos destacaron la inauguración de la corrupta Mexicana de Aviación, sin destacar el costo, la corrupción y los problemas del primer vuelo que estaba destinado a Tulum y que se retrasó 2 horas. El Sol de México presentó, sin embargo, una portada interesante, una portada muy interesante. El Sol de México presentó una portada interesante porque revela que compran cobijas de diseñador. Será muy difícil diseñar una cobija. Las compran en el Palacio Nacional a un tal Ángel Musi, diseñador que pues la verdad yo no conozco. Y bueno, este es el sujeto que le hace esos horribles vestidos a la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, que parecen estar inspirados en el Chavo del Ocho. Lo han exhibido en una infinidad de memes en las redes. Pues ahora lo que comento es que se quejaban de Fox y ahora resulta que se pagan los miles de pesos a un tal Ángel Musi por unas cobijas. Es que con Fox se decía que él compraba toallas, ¿no? Toallas muy caras. Bueno, pues con esta señora, con Beatriz Gutiérrez, compra cobijas muy caras
Y bueno, pues es otro de los aspectos de la frivolidad, de la mucha frivolidad que acarreó este sexenio, que ya está muerto, ya está terminado, en el gobierno de López Obrador, precisamente por su familia, por los lujos groseros de su familia que se atienden en hospitales en el extranjero. Por cierto, falleció Armando Guadiana a sus 77 años de edad, pero no se estaba atendiendo en el IMSS. No se atendió en el IMSS Bienestar de López Obrador, sino que estaba en una clínica privada costosísima, en Monterrey, Nuevo León. El periódico El Heraldo de México hizo bien su trabajo también. Presenta un reportaje sobre la caravana migrante. Esta caravana de más de 7,000 personas que lo único que quieren es escapar de la pobreza, de la violencia que genera el narcotráfico de los países chavistas. De los países chavistas que son los amigos y el modelo a seguir por parte de Morena contra México. Me refiero a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. También Bolivia experimenta una situación similar en que tribus indígenas aymara roban los territorios de otros pueblos indígenas. La caravana migrante pide simplemente tregua al gobierno de México, que eleva la brutalidad utilizando militares en su contra, haciendo redadas y asaltos en contra de ellos, con militares fuertemente armados. Sobre todo en el Estado de México esto se está viendo horrible. La prensa, el periódico La Prensa y el periódico Reforma también destacan estos escándalos migratorios, y también el equipo de periodistas de Ciro Gómez Leiva. El periódico El Independiente habla sobre que es asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos el control de la frontera de Chiapas. Vinieron a presionar, a exigirle, a chasquearle los dedos al dictador sobre que tiene que reforzar las políticas antimigrantes. O sea, como Biden no quiere mancharse las manos de sangre con toda la mala prensa que significa para un progresista ya el estar apoyando los crímenes contra la humanidad practicados por el Estado de Israel, pues ahora lo que está exigiendo Joe Biden es que López Obrador, que sea México el que se manche las manos de sangre con los migrantes para evitar ese costo político, pero que igualmente quede bien ante los estadounidenses. Algo así como que Biden quiere presentarse como el nuevo Donald Trump, ¿no? Para, según él, lograr su reelección, que sabemos que si no es por otros métodos, está completamente perdido ante el candidato favorito, que es Donald Trump. El dictador López Obrador dijo la mentira de que él citó, o sea, como si él tuviera la capacidad de controlarle la agenda al secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Blinken, como si López Obrador pudiera decirle, oye, vas a dejar todo lo que estás haciendo y vas a venir a hablar conmigo. Y como si a López Obrador le gustara mucho recibir regaños del gobierno de los Estados Unidos. Una vil mentira que solamente ha ocasionado burlas a través de algunos medios de comunicación muy serios, que no le mienten a sus lectores, no le mienten a sus espectadores, a su audiencia. Pues saben perfectamente que López Obrador no tiene el poder de convocarlos. No, ellos le exigieron esta reunión para poner las cosas bien claras sobre la mesa. Tú vas a frenar los migrantes y no nos vas a cobrar absolutamente nada porque tenemos los medios para hacerte sufrir, para hacer que la pases muy mal. Tú eres un narcotraficante dictador y estás completamente desprestigiado ante los ojos de tu pueblo. Podemos liquidarte en cualquier momento. Así que si quieres la presidencia en 2024 y quieres escapar a la justicia, vas a hacer lo que te digamos. Pero pues López Obrador dice que no, que él lo citó. Ya saben que es el presidente más doblado de la historia según declaraciones de Donald Trump y de sus colaboradores. Y el jueves también hubo buenas portadas. El periódico Reforma publicó algo que exhibe la esclavitud moderna en México en tiempos del López Obradorato o López Obradorismo. El crimen organizado cobra hasta 30,000 pesos por la venta de pollos. Si el pollo está caro, si es difícil conseguirlo, bueno, pues es la inflación de los narcotraficantes de López Obrador. López Obrador le permite a los narcotraficantes, a Delfina Gómez, a través de Delfina Gómez, cobrar hasta 30,000 pesos por vender simples pollos. Y si no pagan esa extorsión, que además la economía no está bien, contrario a lo que dice el periódico Reforma, La Jornada, ¿qué me pasa? Pues entonces secuestran, matan como esos tres, secuestran,
no se sabe nada de ellos. De los 4 trabajadores de la pollería en Toluca, Estado de México, pues los secuestra la familia michoacana. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Pues que el gobierno evade su responsabilidad. Muy buena portada la del periódico Reforma durante el jueves, que fue el jueves 28, o sea ayer, sobre que el crimen organizado cobra a los vendedores de pollo hasta 30,000 pesos por realizar su trabajo. O sea, te cobran impuestos el gobierno, te extorsionan, además algunas veces los compradores se quejan de los precios o no te compran, y tienen ellos ya que de base apartar toda esa cantidad de dinero para dárselo a los criminales reduciendo sus ganancias. Eso es esclavitud, porque estás obligando a alguien más a trabajar para ti. Los criminales obligan a trabajar a personas honradas para ellos. Y el gobierno de López Obrador permite esta esclavitud, mientras que la mediocridad de Delfina Gómez dice que esto surgió en otros gobiernos, pero ella no lo elimina. Evidentemente ellos no lo eliminaron, ya son más de 5 años de dictadura de López Obrador y no funciona nada contra la delincuencia organizada. ¿A poco también surgió que con los programas sociales de López Obrador los narcos se hicieron buenos? Para nada. ¿A poco se comprobó la teoría de López Obrador sobre que dejar a los narcos que tomaran el control de un lugar iba a acabar con la violencia? Pues no se vio en Tabasco, que sufrió en recientes días la noche de infierno, no se vio tampoco en Salvatierra, no se vio en Celaya, no se vio en Michoacán, recientemente hubo tiroteos, no se vio en Tamaulipas, donde también hubo balaceras, pero como que los medios de comunicación no quisieron reportarlo mucho. Todos esos temas los vamos a tocar en esta emisión. El periódico El Universal denuncia otra mentira vil de López Obrador, sobre que, ¿se acuerdan por ejemplo de este denominado instituto para devolverle al pueblo lo robado? Pues como ya reveló cierta periodista en redes sociales en el pasado, ya que los periódicos no quisieron, se sabe que muchos de los bienes decomisados a los criminales que no forman parte del cártel Morena, cártel de Sinaloa, o sea, hay otros cárteles, ¿no? A esos son a los que atacan, esos son a los que les quitan la droga, les decomisan las cosas. Bueno, pues muchas de estas propiedades, muchos de estos lujos pasan a manos de Mario Delgado, presidente de Morena, pero también se envían a las Fuerzas Armadas. El periódico El Universal exhibió en su portada que muchos de los bienes que se les retiran a los criminales, a los delincuentes, e incluso a personas que no son delincuentes pero estuvieron bajo investigación y fueron asaltados por policías, eso también ocurre mucho, fueron enviados o son trasladadas su posesión o su propiedad a las Fuerzas Armadas. El ejército con López Obrador ha recibido terrenos, helicópteros, joyas, cosas que pues, se suponía que si era el instituto para devolverle al pueblo lo robado, pues tendrían que ir al pueblo, tendrían que ir a subasta por lo menos. No, directamente se le dan a las Fuerzas Armadas como parte de los intentos de López Obrador para sobornar, para comprar militares y tener su confianza en ordenarles reprimir e incluso asesinar a el pueblo de México. El pueblo de México que se revela cada vez más contra esta tiranía de incompetencia, corrupción, robos y asesinatos violentos, extorsiones que encabeza López Obrador. Pero, a ver, hay que regresar un poco. Si el instituto para devolverle al pueblo robado ya se robaba las cosas, ¿no se acuerdan que renunció el titular de dicho instituto porque no quiso formar parte de los robos? ¿No se acuerdan que a través de ese instituto López Obrador intentó robarse 2,000 millones de pesos del Infonavit, del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores? Pues ahí lo tienen, sigue siendo lo mismo, y se ve que hasta el último minuto de su sexenio seguirá robando lo más que pueda. El periódico El Financiero publicó: López Obrador no pudo asaltar Banjico, el Banco de México. Este año se perfilan las reservas en un máximo histórico. No se confíen porque Claudia Sheinbaum ya dijo que de resultar electa presidente en 2024, lo que va a buscar es destruir la Constitución. Y en ese destruir la Constitución mexicana vendría a robarse las reservas internacionales de México. Hay esa intención por parte de la israelí, no mexicana, israelita, es decir, hebrea, judía o como le quieran llamar. Claudia Sheinbaum tiene la intención de asaltar
de endeudar todos los recursos públicos, saquear todo México, porque ella no es de este país. Tiene el interés de su pueblo, que es el Estado de Israel. El periódico El Economista, la inversión física real, la inversión real, se queda estancada en los primeros 10 meses de 2023. Obviamente que después de que López Obrador se robara una parte de la empresa Grupo México, de uno de los empresarios corruptos con los cuales él se alió para llegar a la presidencia, que fue Germán Larrea, y que tiene muchos acuerdos todavía con él, pues eso ha desincentivado en gran medida la inversión privada extranjera en nuestro país. Ya incluso se habla de que pues la construcción de Tesla, Elon Musk la ve como, pues sí, voy a construir en México, pero solamente porque está en frontera con Estados Unidos, y ya en unas declaraciones dijo que podría construir algo mucho más grande, pero en Estados Unidos. O sea, no es por México, es por Estados Unidos o por la cercanía con Estados Unidos que se construye una planta de Tesla. No se estén confundiendo. No se estén confundiendo porque parte de la mucha propaganda y desinformación que genera un corrupto como Samuel García utiliza los nombres de Tesla. Utiliza los nombres de algunas empresas que solamente tienen ahí sus plantas por la cercanía con Estados Unidos y por las muchas facilidades fiscales, que puede ser corrupción fiscal, ahora que lo pienso, que les da ese gobierno y el gobierno de la dictadura de López Obrador. Entonces, acuérdese que también hay divergencias entre los salarios que existen en las fronteras en la frontera con Estados Unidos y el resto del país. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Pues para favorecer precisamente todos estos intereses. El periódico La Jornada, como siempre, amarillista, y dice que el acuerdo migratorio es sin precedentes. El acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos dice que es sin precedentes. Dijo que era sin precedentes también con Donald Trump, ¿se acuerdan? Y el presidente dice que hay que atender las causas de la migración, lo cual es una estupidez, una tontería, pues ya se vio que no sirvió absolutamente para nada el que nos haya robado al principio de este sexenio 120 millones de pesos que desvió a locuras de corrupción, como Sembrando Vida. Unos arbolitos que no sabemos si se plantaron, pero que estarán creciditos pues en unos 40 o 50 años. Ya ven que los migrantes pueden esperar. No pudieron esperar porque son para López Obrador unas personas impertinentes y que no saben tener paciencia. O sea, tú puedes esperarte 30, 40 años a gozar de unos árboles que además creo que ya se secaron. Y también que envió jóvenes construyendo futuro a Honduras y Guatemala y El Salvador. Nos robó 120 millones de pesos, supuestamente él, para contener la migración, y eso no se ve por ninguna parte. Es un fracaso monumental y es un saqueo, un robo brutal a México. Pero pues el periódico La Jornada, que cree que pues sus antes muy críticos lectores con cualquier gobierno, se van a tragar esta basura de que hay que atender las causas. Ya cuando se va a acabar el sexenio de López Obrador, es una mentada de madre, como diciendo pues arréglenselas como ustedes puedan. La verdad. Bueno, pero las cuentas de los dueños del periódico La Jornada es así que van muy bien. Ya se sabe que es el tercer medio de comunicación, el tercero, después de Televisa y Televisión Azteca, que recibe pues pauta, recibe pagos millonarios para mantener propaganda López Obradorista. Vamos con la siguiente nota. El periódico Milenio dedica su portada a la liberación, vamos a decirlo, como a la exoneración sobre cualquier responsabilidad penal por parte de los pobladores de Texcaltitlán, Estado de México, en lo referente a que ejecutaron aparentemente 10 criminales de la familia michoacana. Se supone que Delfina Gómez anuncia que fue legítima defensa y que no se emprenderán acciones legales contra los pobladores de Texcaltitlán, que fueron abandonados a la esclavitud, a la extorsión por parte del gobierno de López Obrador, que no se les va a proceder legalmente, que no van a ser detenidos. Oiga, faltaría, ¿no? O sea, ¿cómo se atreverían a tratar de detener a los pobladores que simplemente, que naturalmente se rebelaron contra sus extorsionadores, contra sus secuestradores, contra sus torturadores? O sea, sería algo
realmente estúpido por parte de Delfina, que hace muchas cosas estúpidas, pues tratar de meterlos a la cárcel por haber perjudicado a los narcos. Pero ahora, eso es lo que se dice públicamente. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que ya se elevó a 14 el número de personas secuestradas o desaparecidas, no se sabe, por los grupos criminales de la droga, por los extorsionadores, y que Delfina Gómez no hace absolutamente nada para detenerlo. Delfina Gómez y los militares que desplegó en Texcapilla o Texcaltitlán son precisamente para que no haya escapatoria por parte de los pobladores. Es lo que estamos pensando, porque no han evitado sus secuestros. Hay personas que resultaron heridas en lo que ocurrió en Texcaltitlán, donde murieron 14 personas y 7 resultaron heridos. Y fueron a hospitales y ahí fueron secuestrados por criminales. No se les puso alguien que los cuidara, no se puso un destacamento militar, sino que se hace la simulación de que se despliegan fuerzas militares en Texcaltitlán para proteger a los pobladores, pero tal circunstancia no existe. Los están secuestrando y entonces Delfina Gómez lo que hace es colaborar, parece, ¿no?, con la familia michoacana, yo presupongo esto, y están secuestrando a las personas en venganza por haberse rebelado contra la extorsión. Esto es Morena. Ahora, estas son personas sencillas, son personas que no tienen los recursos para enfrentar a un Estado totalitario y asesino, narcotraficante, que recibe mucho dinero del narcotráfico en el pasado. Lo digo por lo que se dijo en el pasado por parte de narcotraficantes como Reinaldo Zambada o Alex Cifuentes, sobre que López Obrador siempre ha recibido dinero del narcotráfico. Sus campañas siempre recibieron dinero del narcotráfico. Delfina Gómez no puede ser la excepción. Están abandonando a las personas de Texcaltitlán a su suerte y a través de este terror decir que es inútil rebelarse contra el crimen organizado. Es que, para empezar, hay que rebelarse contra Morena. Eso es lo importante. Porque si los narcos no tienen el control del gobierno, esto ya va a ser una limitante para que ellos puedan seguir avanzando en su control del Estado de México. Bueno, en conclusión, Delfina Gómez deja que la familia michoacana haga lo que quiera con los pobladores que se rebelaron contra las extorsiones, contra la esclavitud y que ejecutaron a varios de sus criminales, lincharon aparentemente a 10 en Texcaltitlán. Ahora, y pese a la presencia militar, están desapareciendo pobladores que se sabe o que se identifica que tuvieron participación en este alzamiento. Por cierto que el líder de los pobladores de Texcaltitlán pues fue el que primero cayó. El periódico El Sol de México vuelve a destacar, como buen periódico que es. Reporta que el gobierno de López Obrador rasura, elimina el padrón de personas desaparecidas en México. Este es un trabajo de Rafael Ramírez y de Alejandra Ruiz. El periódico El Sol de México tiene esa buena nota, un periódico para guardar, sobre cómo es que López Obrador sí está eliminando el registro de personas desaparecidas. Vamos a ver algo de la Comisión Nacional de Búsqueda, que reconoce más de 95,000 desaparecidos, pero le siguen recortando, Fueron tantas las críticas por la eliminación de los desaparecidos que creo que López Obrador tuvo que reducir el número porque lo había descendido hasta 12,000, pero esto sigue así. Y además, o sea, es la eliminación del registro. Pero aunque el registro estuviera, no va a buscar absolutamente a nadie por no perturbar el narcotráfico. Diario de México publica, exhibe las mentiras de López Obrador diciendo, niega la 4T, o sea el gobierno de López Obrador, presión de Estados Unidos para detener a migrantes. Esto que ya terminó en tragedia y vamos a ver que una niña colombiana lamentablemente cayó de un tren, esto en el estado de Querétaro, y el tren le pasó por encima y le amputó una pierna, le destruyó su pierna. Estas son las políticas inhumanas del gobierno de López Obrador contra los migrantes, que gustoso para mantener el poder se dice servicial a las órdenes del gobierno de los Estados Unidos contra los migrantes que huyen del chavismo, que tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos no han sido capaces de combatir, de limitar las dictaduras en América Latina. El periódico El Independiente publica fiesta por los 30 años del EZLN, el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, pues ahora son perseguidos por narcotraficantes, sus 30 años se ven empañados. ¿Se acuerdan de esa mafia creada por un tal subcomandante Marcos, que por cierto, muy raro, el ejército no destruyó? Raro.
el subcomandante Marcos y su pandilla, que destruyeron la estatua de Fray Bartolomé de las Casas pensando que era un símbolo de esclavitud de los indios, cuando pues precisamente Bartolomé de las Casas fue el que se inventó tantas cosas de la leyenda negra contra España, ¿no? Pues antes, hace años, no hace muchos años, todavía creo que en 2018, el supuesto subcomandante Marcos hablaba contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, diciendo que apoyaban a López Obrador, pero que no lo iban a dejar llegar a la presidencia. Pues ahí tiene ahora el subcomandante Marcos, que no se llama así, que es de una familia de políticos también, como el corrupto López Obrador, políticos que estuvieron en el PRI. Pues ahora desplazados, ahora cercados por grupos criminales de López Obrador, a ver que lo sigan apoyando. Porque se decían muy solidarios con los movimientos de izquierda y López Obrador le entrega el poder del país al narcotráfico y ahora tenemos comunidades indígenas gobernadas por el narco, ya no extorsionadas por el antes EZLN, sino ahora por narcotraficantes. Ha venido a ser un castigo, una maldición para todos los que alguna vez apoyaron a López Obrador esta dictadura. También vamos a ver cómo es que, pese a que López Obrador está prometiendo aumentar en 6,000 pesos cada 2 meses, es muy poco dinero, la pensión para los ancianos, para robarles el voto, para comprarles el voto para Sheinbaum, ocurre que no van a tener servicios médicos. Entonces tú puedes tener, pues sí, 6,000 pesos cada 2 meses, pero ¿qué crees? No te van a alcanzar para pagarte un hospital en Houston como a los que asiste López Obrador o las clínicas privadas en las cuales se trataba Armando Guadiana, que bueno, ya ven que pese a toda su corrupción, todos sus robos, todas sus traiciones contra México, pues de nada le sirvió el dinero, el cáncer pudo más y murió a sus 77 años de edad. Algunos políticos incluso de oposición dicen que le tenían aprecio y que lo van a extrañar. Eso no le gusta escuchar precisamente a los votantes. No les gusta porque no pueden diferir entonces si el candidato está amalgamado, apergollado, como dijeran, con la corrupción de López Obrador, que si algo tiene es todo el dinero del mundo para corromper a políticos de oposición también. Y por último, en cuanto a portadas, el periódico Publímetro publica «Los mexicanos fueron inocentes palomitas todo el año 2023». Dice que hubo muchas noticias falsas y que las personas creyeron sobradamente. No lo indica, pero sabemos perfectamente que uno de los principales mentirosos u órganos de noticias falsas ha sido el presidente López Obrador, diciendo que su aeropuerto muerto de Zumpango, que es el mejor del mundo, una mentira así grandotota. Mentirosos grandísimos, también el señor Carlos Slim elogiando los desastres de López Obrador. No los puede dejar de elogiar porque pues se ha enriquecido de una manera monstruosa a través de ellos. Otra de las mentiras de López Obrador: tendremos un sistema de salud como Dinamarca. Pero en realidad tenemos un sistema de salud peor que el de cualquier otro país de la región. Solamente nos supera Cuba, que tiene el peor de los sistemas de salud. Y que, como ustedes sabrán, muchos medios de propaganda y muchos pseudoacadémicos se dedican a promover que el sistema de salud de Cuba es una maravilla. Una completa falsedad que ya tenemos perfectamente comprobada. Pues bien, esto fue Portadas. Volvemos en la segunda parte del programa. Gracias por su atención. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.